Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, mis amados hermanos. Qué bendición es de nuevo poder reunirnos acá a través de la señal de 760 para seguir estudiando la palabra de Dios y compartiendo las bondades del Señor para la vida de cada uno de nosotros. Pues continuaremos estudiando el libro de Hebreos, ya estamos por terminarlo. Y hoy vamos a estar viendo uno de los capítulos más hermosos que tiene este libro. Lo digo así porque es el que habla acerca de la fe y pues eso es algo que todos hemos considerado, puedo decirlo así, como algo importante en nuestra vida cristiana. Así que pues vamos a leer completo el capítulo. Es el capítulo 11 del libro de Hebreos y habla totalmente acerca de la fe. Y quisiera que antes de iniciar pues me acompañara usted orando para pedirle al Señor su dirección en esta noche. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tus bondades, porque en medio de muchas luchas, de muchas pruebas, siempre hemos visto tu misericordia sobre nuestra vida. Tu mano poderosa no se ha apartado de nosotros, Señor, y es por eso que podemos siempre, en cualquier momento, cuando alguien nos pregunta, podemos levantar nuestra mano y decir: hasta aquí el Señor me ha ayudado, hasta aquí el Señor ha sido fiel conmigo. Y gracias por eso, Señor, porque eso nos ha sostenido, eso nos ha fortalecido todo el tiempo, como decíamos, sobre muchas pruebas, sobre situaciones bien duras, bien difíciles que a veces nos tocan afrontar. El tenerte a nosotros de tu lado, Padre, ha sido la mayor de las bendiciones, y por eso podemos levantar nuestras manos en acción de gratitud hacia ti, Señor, y en acción de alabanza, porque solo tú mereces la gloria y la honra, Señor, por todo lo que tú haces. Porque siendo un Dios bueno, ha puesto su mirada en nosotros que no merecíamos nada de ti, Señor, y tú nos lo has dado todo por medio de Cristo Jesús. Esta noche queremos que tú nos hables a través de la palabra, Señor. Vamos a seguir estudiando tu palabra, queriendo conocerte más, acercarnos más a ti. Y te pedimos que nos abras el entendimiento, Señor, para poder ver lo que tú tienes esta noche en tu palabra para nosotros. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que puedan seguir viendo tu misericordia y tu amor, Señor, y tu auxilio, y que puedan ser fortalecidos en medio de las pruebas por las que puedan estar pasando. Glorifícate en la vida de cada uno de ellos, Señor. Muéstrate como el Dios todopoderoso que tú eres. Bendícelos, Señor, dando provisión al que lo necesita, trayendo sanidad al que está enfermo, Señor. Restauración a aquel que está afectado en su vida por diferentes situaciones y su alma está afectada o destrozada, Señor. Restáuralos. Y sobre todo, Señor, trae salvación a nuestras casas. Trae salvación para todos aquellos de nuestra familia que aún no te conocen, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues como les decía, mi hermano, hoy vamos a estar leyendo el libro de Hebreos en su capítulo 11, que es el capítulo que habla acerca de la fe.
habremos escuchado muchas veces sobre este capítulo. Y bueno, también el tema de la fe siempre ha sido uno de los temas que se han predicado bastante, y que pues claro, es necesaria que la fe esté presente en la vida nuestra, porque sin fe pues no estaríamos en el lugar donde estamos, ¿verdad? Me refiero como hijos de Dios. Así que acompáñenme, vamos a leer el capítulo 11. Esto es un capítulo un poquito largo, son 40 versos, pero vale la pena leerlos, y de ahí estaremos tomando algunos pensamientos que el Señor nos pueda indicar. Dice la palabra: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo, pues hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos los que, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito,
habiendo dicho: en Isaac te será llamada descendencia, y pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios. Escogiendo ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, y no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe, los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días, cayeron. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Por el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitando filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de allá para acá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por ellos, por los destierros, por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Mire cuánta cosa se habla acá acerca de la fe y del testimonio de fe que dieron nuestros antepasados,
los antiguos de los cuales habla la palabra de Dios, ¿verdad? Perdón. Pero podemos tomar algunos aspectos ahí principales, los que hablan al inicio del pasaje del capítulo que creo que es interesante, porque habla directamente sobre algunos aspectos de la fe que nosotros debemos de considerar, pero debemos de considerarlos para ponerlos en práctica. Por eso dice la palabra acá que primero da el concepto de lo que es la fe. Pues dice, la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso pues habla de que cuando hablamos de fe se habla de creer, ¿verdad? Y hemos hablado tanto de las promesas de Dios y las sigue mencionando acá en este capítulo 11. Pues tenemos muchas promesas nosotros, y de las cuales pues cuando recibimos una promesa es algo que se tiene que esperar, algo que no se ve, pero que sí se visualiza, ¿me entiende? Quiero decir que es algo que le dicen a uno, mire, te voy a dar esto, y uno dice, bueno, no lo está uno viendo, pero ya sabe uno de qué le están hablando, ya sabe uno cuál es la promesa y qué es lo que uno puede esperar a futuro. Y claro, como aquí estamos hablando de las promesas de Dios, de lo que Dios nos ha ofrecido por medio de Cristo, pues dice aquí que nosotros debemos pues tener la certeza, debemos estar creyendo de que esperamos lo que nos han prometido con la certeza, aunque no lo veamos, ¿verdad? Estamos convencidos de lo que no se ve, convencidos de que lo vamos a obtener, porque el que lo prometió no nos va a fallar. O sea, cuando hablamos de fe, y este tipo de fe, mi hermano, de poder creer que no nos van a fallar, del único, en el que podemos depositar nuestra fe, mi hermano, es en nuestro Dios. Porque del hombre, de cualquiera que nos haga promesas, por muy honesto que sea, por muy correcto, por sea quien sea, pues puede ser alguien en el que nosotros tenemos plena confianza, alguien al que amamos mucho, alguien a quien no pensaríamos que nos pudiera fallar, pero el hombre, mi hermano, puede fallar por muchas causas. Uno es porque a veces se arrepiente, ¿verdad? Dice, ay, sí, mire, yo le ofrecí a usted que le iba a dar tal cosa, pero fíjese que no se va a poder usted, porque ahí empiezan a dar las razones por las que no se puede, y se justifican. Pero lo cierto del caso es que a uno le prometieron una cosa y después, por lo que haya sido, le dicen que ya no se lo van a poder cumplir. Y uno entiende, hay muchas cosas. Uno le dice, mire, le voy a comprar un terreno, ¿verdad? Para que ese terreno que a usted le gustó, ¿verdad? Yo se lo voy a comprar. Tal vez el papá le está diciendo a uno de sus hijos o de sus hijas, ¿verdad? Mira, yo te voy a comprar ese terrenito que te gustó, ¿verdad? Y vamos a ver cómo lo hacemos, pero te lo voy a comprar, ¿verdad? Y uno se emociona, el hijo se emociona y dice, ay, voy a tener el terreno, ahí voy a construir mi casa, en fin, y empieza a planificar un montón de cosas. Y de repente el padre puede llegar y decirle, mira, mi hijo, fíjate que has visto todos los problemas que hemos tenido, que nos ha ido mal en los negocios, o que hubo pérdidas por esto, por lo otro, ¿verdad? Y pues no tenía, ya no tengo el dinero para el terreno, y no te lo voy a poder comprar. Entonces uno dice, bueno, entiendo que
que no se pueda dar la situación, porque aunque era real, era honesta la promesa, ¿verdad? Y estaban dispuestos a cumplirla, pero las circunstancias cambiaron y eso no se va a poder dar. Y eso es porque el hombre es limitado, ¿verdad? Entonces yo puedo prometer y de todo corazón algo, pero en el camino las circunstancias pueden cambiar y puedo yo fallar a mi promesa por las situaciones que ocurrieron, ¿verdad? Entonces dice uno, bueno, es justificable que esa promesa no se cumpla, pero también sabemos que a veces las promesas no se cumplen porque el hombre cambia de opinión. Diga, ay, mira, yo te había prometido que te iba a dar esto, pero fíjate que ya cambié de opinión porque viendo las cosas, viéndolo bien, no me conviene. Entonces mejor olvídate del asunto. Y así, de simple, le dicen a uno, yo te di mi palabra, pero ahora mejor recojo mi palabra, ¿verdad? Y ya, el hombre es muy fácil para deshacerse y olvidarse de sus promesas. O incluso eso, ¿verdad? De decirle, ay, mira, disculpa, es cierto, yo te prometí tal cosa, pero fíjate que se me olvidó y ahora ya no se puede, ¿verdad? Es tanta las cosas, pero de la fe que estamos hablando aquí, la fe que ponemos en aquel que nos ha prometido y del cual estamos esperando una promesa, ¿verdad? Aunque no la veamos, pero estamos convencidos de que esa promesa se va a cumplir porque el que prometió no nos va a fallar. Él es todopoderoso, a él no le van a afectar las circunstancias porque él es el que maneja las circunstancias. Él puede arreglar las cosas, él puede hacer como bien lo dice el pasaje que leíamos, mi hermano. Si él hizo el universo, ¿verdad? Y sabemos que cuando dice acá que por su palabra se hizo el universo, se hizo todo de donde no había nada. O sea, Dios es creador. Él crea las cosas, mi hermano. A él no está esperando a ver qué circunstancias se presentan y entonces él las va a arreglar, ¿verdad? Porque él puede arreglarlo todo. No, él va mucho más allá, porque él tiene el control de todas las circunstancias, de todas las cosas. Y entonces cuando él promete algo, es porque él sabe cómo lo va a hacer y en qué momento. Y por eso nosotros podemos tener fe, ¿verdad? Y también debemos de pensar en el otro verso que es importante, pues, en el tema de la fe que se habla en este capítulo, cuando dice en el verso 6, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que, bueno, si no tenemos fe en el Señor, fe en Dios, en lo que Él es para nosotros, si no somos capaces de creerle a Dios, mi hermano, no lo vamos a poder agradar. Y hay mucha gente, mi hermano, que se acerca a Dios. Yo creo que por eso es que lo explica de esta manera acá la palabra. Dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, se acerca uno a Dios y uno tiene que creer que se acerca a un Dios vivo, a un Dios existente. Y no a cualquier Dios, sino al Dios todopoderoso. Que nos estamos acercando a un Dios que no tiene límites, que es grande en todos sus aspectos, ¿verdad? Y que no hay otro más grande que Él. Entonces nosotros nos acercamos a Dios y creemos en ese Dios. Hemos aprendido a creer en Él porque se nos ha revelado a nuestro espíritu la existencia de Dios. Y es más,
se ha revelado a nosotros la existencia del Hijo de Dios, el que vino a esta tierra y se hizo hombre, a Jesucristo, para morir por nuestros pecados. Y nosotros hemos creído en Jesucristo, hemos aceptado el plan de salvación que Dios diseñó para nosotros aferrarnos a Él y saber que ahora pues somos salvos, tenemos entrada a la presencia de Dios y tenemos, por decirlo de esa manera, tenemos derecho a las promesas de Dios. O sea, hemos sido incluidos para ser galardonados por Dios con sus promesas. Pero como le decía, es que hay mucha gente que se acerca a Dios, ¿verdad? Y dice, ay no, yo necesito esto, ¿verdad? Y empiezan a pedirle a Dios, pero realmente no tienen una relación con Dios. No se acercan a Dios en el sentido de que le están pidiendo muchas cosas y a veces hasta van a la iglesia a pedirle a Dios cosas, ¿verdad? O de repente en sus momentos de angustia, de meditar en lo que están pasando, dice, ay, Dios mío, ayúdame y dame esto y ayúdame con esto otro. Pero realmente están clamando a un Dios que ellos pueden entender que es un Dios grande y que es todopoderoso y que es el que puede darles todo, pero realmente no han recibido esa revelación de tal manera que, aunque saben que hay un Dios, de alguna manera saben que hay un Dios, pero no le han conocido porque no han tenido la revelación en su corazón de quién es Dios. No han tenido la revelación en su corazón de Jesucristo. Porque, mi hermano, es necesario que nosotros tengamos la revelación de Jesucristo para poder acercarnos a Dios. En este libro que hemos estudiado en este mes, en estos días, hemos visto cómo a través de Jesucristo hemos tenido entrada a la presencia de Dios. Cuando hablábamos acerca del sacerdocio de Cristo, dice que Él fue el precursor, fue el que abrió el camino para llegar a Dios, al Dios Padre. Y ahí a Él, al Padre, es a quien le podemos pedir todas las cosas, porque Él es el galardonador. Como dice este verso que estamos comentando, ¿verdad? Que nos tenemos que acercar a Él creyendo que existe y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? O sea que si yo soy hijo de Dios y le busco a Dios y trato de agradarle y de tener comunión con Él, yo puedo esperar que Dios me va a bendecir. Pero mire, estas personas que yo le comento, aquellos que no le han entregado su vida al Señor, no sé hasta qué punto puede uno decir que sí creen en Dios, pero creen en un Dios que con el que no hay que tener relación y no hay que tener compromiso. Creen que hay un Dios del cual solo se pueden aprovechar, ¿verdad? Y no tener ninguna obligación con Él. Y entonces se acercan y dicen, ay, cuando están angustiados, ¿verdad? Le claman a Dios. Y bueno, nosotros también cuando hemos estado angustiados, le hemos clamado a Dios. Y nos hemos acercado a Dios más que nunca, ¿verdad? A veces no estamos buscando a Dios como debiéramos, ¿verdad? Pero cuando nos vienen los problemas, entonces sí nos acercamos a Dios y empezamos a orar y a clamar y a buscar de Dios, ¿verdad? Pero la diferencia es que usted y yo tenemos relación con Él por medio de Jesucristo. La humanidad
la gente que no le ha entregado su corazón a Cristo. Le piden a Dios, pero no creen realmente que a veces ni creen ni están seguros que Dios les va a responder, ¿verdad? Porque le piden a Dios, pero siguen haciendo todo lo posible y le piden un día y al día siguiente andan otra vez en sus afanes y viendo de qué manera salen de sus problemas, pero se olvidaron de que Dios es el que los puede ayudar, ¿verdad? Y entonces ya no lo siguen buscando, ya le pidieron a Dios, pero lo dejaron por un lado, ¿verdad? Para seguir en sus afanes. Entonces, nosotros, mi hermano, tenemos que esforzarnos por buscar a Dios. Y claro, cuando tenemos necesidad, ¿a quién vamos a ir si no a Dios? ¿Verdad? ¿A quién vamos a recurrir si solo Él es el único que puede sustentarnos en todas las cosas? Pero no se trata de las cosas materiales, ¿verdad? Como nos lo deja ver este capítulo, ¿verdad? Que muchos hombres incluso, ¿verdad? De los héroes de la fe, de las personas que le creyeron a Dios, no recibieron las promesas, recibieron promesas, pero no vieron el cumplimiento de las promesas. Pero fueron como Abraham, que dice que murió viendo a futuro el cumplimiento de las promesas que Dios le había dado. La promesa que tal vez a Abraham más le había impactado en su vida y que era lo que él anhelaba, era porque en aquel tiempo eso era importante, el tener uno descendencia, el dejar uno un legado, ¿verdad? Alguien a quien dejarle legado, ¿verdad? Y por eso, si usted recuerda la historia de Abraham, dice que él habló con Dios y le dijo, mira Señor, ¿qué va a pasar conmigo? Porque yo a un criado voy a tener que heredar, ¿verdad? No tengo descendencia, mi esposa es estéril y yo le voy a tener que dar toda mi herencia, mi linaje, bueno, no linaje, porque eso no era, todo lo que tengo, ¿verdad? Todo lo que pueda trascender de mí, se lo voy a tener que dejar a un criado. Y ahí, como él no es de mi linaje, se va a perder todo. Porque ese hombre, ese siervo al que yo le voy a tener que dejar todo, pues él es linaje de otra persona. Y entonces Dios le dio la promesa y le dijo, yo te voy a dar al heredero. Y ya Sara tenía como 75 años y Abraham tenía como 99, según recuerdo que así me han enseñado, ¿verdad? Eran dos, era una pareja de ancianos, mi hermano, que ya como lo leímos ahí en el capítulo, Sara ya había pasado la edad para ser madre. Y Abraham, pues, él todavía tenía la capacidad de procrear, pero él solo tenía una mujer, ¿verdad? Y no tenía intenciones tampoco de conseguirse otra, ¿verdad? En aquel tiempo se podía, pero él no, él amaba a Sara y dijo, pues si ella no me va a dar hijos y yo ya no voy a tener otra mujer, pues aquí se acabó todo. Pero Dios le dio promesa. Y me he enfocado un poquito en este tema, pues con Abraham y con Sara, porque era una promesa que ellos recibieron, mi hermano, que prácticamente era imposible de creer. Porque Sara había sido estéril toda su vida, pues, pero ya era una mujer anciana. Ya no podía tener hijos, ya su cuerpo, su matriz se había secado, ¿verdad? Entonces, pero le creyeron a Dios. Dijeron, bueno, si Dios prometió, Él lo va a hacer. Y recibieron la promesa. El Señor les dio a su hijo, ¿verdad?
Y Sara creyó y Abraham creyó y bueno, tuvieron un hijo, pero ya eran ancianos. Claro, en la palabra se ve que Abraham después tuvo más hijos, pues. Pero el hijo de la promesa, que era de donde iba a venir toda la descendencia que Dios le había prometido a Abraham, era el hijo de Sara. Y aún pues cuando Abraham tuvo otros hijos, no recuerdo como cuántos, no sé si son 3 o 5 hijos los que tuvo al final, pero Dios le había prometido una descendencia grande, ¿verdad? Que él iba a ser padre de multitudes, que de él iba a salir todo un pueblo. Y apenas porque se hizo viejo, apenas vio a un hijo, ¿verdad? Pero en él, Abraham estaba seguro, y así fue, de que iba a venir toda esa descendencia. Y mire que la descendencia de Abraham ha sido más que abundante, mi hermano. Así como dice ahí, ¿verdad? Como la promesa que Dios le dio a Abraham cuando lo llevó y habló con él y pues lo llevó fuera de la carpa donde él habitaba, ¿verdad? Le dijo, mira, así como son todas las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia, le dijo, que es incontable. Y también cuando estaban ahí frente al mar, le dijo, mira, así como son todos los granos de arena que hay sobre esta playa, sobre este mar, así va a ser tu descendencia. Y mire, Abraham tiene descendencia física, pues herederos, gente que nació de su hijo, de sus nietos, de todas las generaciones que vinieron después de él. Y además de eso, también por la fe, nosotros somos también herederos somos hijos de Abraham, hijos por la fe, porque somos de la misma fe, pues de creerle a Dios. Entonces, Abraham realmente le creyó a Dios, tuvo fe y tuvo respuesta. Pero tan es así, ¿verdad? Así como lo dice los 2 versos que hemos leído. Uno, pues él creyó en la promesa aunque no la miraba. Él no veía la esencia de la promesa, pero la creía. Y él también, según el verso que leímos ahorita, el verso 6, él creía que en el Dios que había conocido, ¿verdad? Y que era un Dios que cumplía sus promesas. Y que por creerle, él iba a ser galardonado, él iba a recibir el regalo, la promesa que Dios le dio, porque le creyó. Él no tuvo duda en ningún momento. Por eso es que a Abraham se le denominó el padre de la fe, porque le creyó a Dios en algo que era prácticamente imposible, pero vivió por esa promesa y llegó hasta el final, mi hermano, creyéndole a Dios. Murió incluso y no vio, dice, el cumplimiento de todas las promesas, pero murió viéndolas, ¿verdad? Creyéndole a Dios. Él cerró sus ojos, pero agradecido con Dios, porque dijo, Señor, yo sé que todo lo que tú me prometiste, además de la descendencia, ¿verdad? Tú lo vas a hacer, tú lo vas a cumplir. Y mire, si de alguien se habla bastante en las Escrituras, es de Abraham, porque fue un hombre que dejó huella, mi hermano, con lo que hizo y con la forma como él se comportó con Dios. Le creyó, ¿verdad? Incluso él se habla que Dios lo consideró incluso su amigo. Imagínese usted. Para Dios, Abraham era como un amigo. O sea, así era la confianza, el aprecio que Dios le tenía a Abraham. Increíble, ¿verdad? Pero mire, así también dice que muchos otros
le creyeron a Dios y vieron el cumplimiento de las promesas que le dieron. Habla acá de Enoc en el capítulo, en el verso anterior, que no conoció muerte, dice. Por la fe, por lo que creyó Enoc a Dios, ¿verdad? Por la fe que Enoc tenía, de que sabía que era un Dios que existía y vivió para él, porque dice que fue el hombre que vivió 300 años, dice, y le agradó a Dios todo ese tiempo. Bueno, ahí habla cuál fue la edad de Enoc. Creo que lo conoció al cierto tiempo, pero de ahí 300 años caminó Enoc con Dios, dice, y le agradó. O sea, él fue un hombre fiel, fue un hombre de Dios, y por eso dice que por la fe que Enoc llegó a desarrollar, mi hermano, no conoció muerte. Fíjese que el galardón que le dio Dios a Enoc fue el que no conociese la muerte, fue traspuesto, dice. Y eso quedó reflejado en la palabra, en las escrituras. No se habla mucho de Enoc, ¿verdad? De cómo fue su vida, pero sí se dice que fue un hombre que agradó a Dios con su vida, de tal manera que no permitió que conociese la muerte. Imagínense, mi hermano, qué cosas las que se pueden lograr, alcanzar con la fe, ¿verdad? Fue por la fe, como dice que derrotaron reinos, dice. Y se recuerda cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, a esta tierra por la que Abraham caminó. Aquí lo dice. Él caminó por la tierra prometida, dice, pero caminó habitando en tiendas como peregrino. Todavía no era de él la tierra, pero Dios le había dicho: esta tierra que tú estás pisando será para tu descendencia. Y esa es una de las promesas que Abraham le creyó a Dios. Pero cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, mi hermano, era una tierra que estaba habitada por muchos reinos. Y dice que empezaron a pelear las batallas, y el pueblo de Dios no era un pueblo guerrero. Claro, se convirtieron en un pueblo guerrero porque tuvieron que hacerlo. Pero mire, se pelearon batallas de forma sobrenatural. Creyéndole a Dios fue que ellos conquistaron esa tierra, porque la primera ciudad que conquistaron, ¿verdad? Cuando dice acá que conquistaron Jericó, y lo hicieron no peleando, no lanzando flechas y piedras como se peleaba antes, sino que hicieron lo que Dios les dijo que hicieran, que le dieran vueltas durante 7 días a la ciudad, y más adelante Dios les iba a entregar esa ciudad. Dice que al 7º día los muros cayeron y la devastación fue tan grande sobre Jericó que entonces entraron los israelitas, y en el tormento y la angustia y el desconcierto que tenían los de Jericó, los israelitas pudieron vencerlos fácilmente. Era un pueblo numeroso y era una ciudad fortificada muy, muy fuerte, muy grande. Y conquistaron ese reino, ¿verdad? Y otro que hizo algo sobrenatural
¿Se acuerda usted la historia de Gedeón? Que fue a pelear contra los filisteos, ¿verdad? Que era un pueblo poderoso también, un pueblo grande. Y bueno, él dijo, bueno, pues nosotros tenemos un buen ejército también. Tenía 300,000 hombres, Gedeón, para la batalla. Y dijo, bueno, pues tengo un buen ejército, ¿verdad? Tengo la fuerza de mi brazo para vencer a este pueblo. Pero Dios le dijo, no, detente, no va a ser así. Y le hizo varias pruebas al ejército, y total es que de 300,000 que habían, dice que 300, con 300 hombres, fue Gedeón a la batalla, mi hermano. Y usted se recuerda de esa historia, que lo que hicieron fue que pusieron una antorcha dentro de una vasija, ¿verdad? Y cuando llegaron al campamento de los enemigos, dice que rompieron el cántaro, ¿verdad? Y la luz deslumbró cegó a los enemigos, y ellos pudieron vencerlos, pudieron matarlos a todos y conquistar ese pueblo. Vencieron a ese ejército con 300 hombres nada más. Cuando Gedeón dijo, yo voy a necesitar mis 300,000 soldados para pelear esta batalla, y de 300,000 solo a 300 le dieron, ¿verdad? Pero le creyó a Dios, y de una manera sobrenatural, algo que no se podía creer, mi hermano, lograron ellos la promesa que Dios les había dado de entregarle a sus enemigos delante de ellos. Mi hermano, por eso es que es tan importante este verso. Tenemos que agradar a Dios por nuestra fe, creyendo que Él existe y que las promesas que Él nos da se van a cumplir. Eso es creerle a Dios, mi hermano. Y hay tanto testimonio acá en este capítulo y en toda la Biblia en general, donde se mencionan promesas que Dios hizo, mi hermano, que eran imposibles de creer, pero los hombres que creían en Dios creyeron también en su promesa. ¿Qué promesa le ha dado Dios a usted, mi hermano? ¿Qué promesas no me ha dado Dios a mí? Y a veces, pues no es que sean descabelladas, no es que sean promesas que dijéramos, eso es imposible, ¿verdad? Que yo lo pueda alcanzar. Yo no creo que esto que Dios me está diciendo que me va a dar se pueda cumplir, porque es imposible. No, yo creo que a nosotros, bueno, es posible que a alguien de la audiencia Dios le haya prometido algo realmente extraordinario, muy difícil de creer. Bueno, a nosotros, o por lo menos a mi persona, Dios me ha hecho muchas promesas, ¿verdad? Y he visto el cumplimiento de las promesas de Dios, y han sido promesas que para mí son difíciles, y para mí realmente han sido imposibles de alcanzar, ¿verdad? Pero para Dios no han sido imposibles. Pero dentro del marco de lo permisible, digámoslo así, aunque a mis fuerzas, aunque a mis capacidades sea algo imposible, pero no es algo imposible de creer, ¿verdad? Que pueda suceder. Y aún así, creyendo, pues recibiendo promesas, de parte de Dios, que son posibles, nosotros no creemos, mi hermano. A veces no le creemos a Dios de lo que Él nos ha prometido. Y Dios nos dice que tenemos que creerle y que le vamos a agradar cuando le creemos. Y nosotros podemos creerle a Dios, mi hermano, porque tenemos el testimonio en nuestro espíritu de que el Dios al cual adoramos, al cual le pedimos, al cual buscamos, al cual estudiamos en la palabra, es un Dios que existe porque se ha revelado a nuestra vida, y
Y para el mundo eso es locura. Para el mundo es imposible creer en un Dios que no se ve. Pero para nosotros no es imposible, mi hermano. Porque Él nos ha dado testimonio de muchas maneras. Se ha mostrado a nuestra vida de muchas maneras. Que no podemos dejar de creerle. Pero lo más relevante en este aspecto es que Él se reveló por medio de su Espíritu Santo a nosotros, y por eso hemos creído. Y eso es misericordia de Dios, que nosotros podamos tener fe para creerle a Dios, para creer en Dios, perdón. Pero dice que esa fe, la fe para creer en Dios, es una fe que Dios mismo nos dio. Mire qué misericordia. Así que qué importante es la fe, mi hermano. Qué importante es poder creerle a Dios. Lindo es creer en sus promesas y que las vamos a recibir, y es extraordinario y algo muy impresionante para nuestra vida cuando vemos el cumplimiento de las promesas de Dios. De decir, Dios me permitió alcanzar esto. Él me lo había prometido y me lo dio, ¿verdad? Y qué lindo es saber que esto es un regalo de mi Padre, de mi Dios, ¿verdad? Pero mi hermano, sigamos creyendo en Dios, que nuestra fe no mengue. Pero para creer en Dios, para que esa fe permanezca en nosotros, nosotros tenemos que estar alimentando esa fe para que no mengue, mi hermano, porque nosotros somos muy fáciles para desmayar, para que nuestra fe a veces se apague un poco, ¿verdad? Necesitamos, mi hermano, ejercitar nuestra fe. Necesitamos ejercitándola creyéndole a Dios. Necesitamos ejercitar nuestra fe metiéndonos con Dios, buscándole en el servicio, congregándonos, escuchando la palabra, estudiándola. Y para poder tener fe, mi hermano, tenemos que creer en sus promesas, en su palabra. Eso lo hemos mencionado en estos días. Pero para eso hay que estudiar la palabra, ¿verdad? Porque dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? Y por el oír la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos que buscar el alimentarnos de la palabra de Dios, mi hermano, para que nuestra fe se fortalezca cada vez más. Y de esa manera podamos nosotros recibir, todos los beneficios que la fe tiene para nosotros. Amén. Bueno, creo que ha sido interesante. Y mire que no mencionamos, leímos todo el capítulo y hay muchas cosas bonitas ahí de las que podríamos comentar. Pero prácticamente en 2 versos se nos fue el tiempo, mi hermano. Pero ahí está todo. Y creo que vale la pena esforzarnos por alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y seguiremos escuchándonos siempre a través de la señal de 760. Ya solo nos quedan 2 capítulos más para terminar el libro de Hebreos. Pero mire, ha sido una experiencia muy linda estar estudiando la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y estaremos escuchándonos en la próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Gracias. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando:
Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi alma tiene sed.